Es- Si el sistema lo llega a sacar, vuelve y se mete, ¿no? Con el mismo link, por ahí como que alguien salió. Sí, alguien lo sacó. Es que cuando uno está grabando, entonces, si usted no le dice admitir, lo saca. Pero si ya sabes, si se llega a salir, vuelve y métase con el mismo link. Bien, la clase pasada dijimos que comenzamos desde que llegaron a Canaán hasta Babilonia, ¿cierto? Comenzó el periodo, con Josué llegaron a Canaán, repartió las tierras, comenzó el periodo de los jueces. Después de un tiempo, el pueblo se cansó del gobierno de Dios y dijo, queremos rey. Y Dios levantó a el primer rey que se llamó, ¿cómo? Saúl, ¿sí o no? Esos, esos datos deben estar claros. Saúl perdió su oportunidad y, bueno, aquí hay que escribir que Dios accede a darle rey, pero no suelta su cetro, o sea que Dios sigue controlando, sí, porque Él es el que elige. Es importante tener en cuenta esto, hermanos. Dios jamás va a dejar algo, a la deriva o a... Espéreme, yo cierro aquí una ventana porque es que se está escuchando mucho, me dicen que se escucha un poco la voz. Bueno, vamos a ver si mejora. Que Dios no va a dejar jamás algo de sus planes en manos del hombre, en manos de... No, Dios mismo se encargó, Dios mismo ayudó y siempre lo hará. Dice la Biblia, el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará. Él no deja nada a cabo suelto, siempre es un Dios de orden y que se dedica y cumple sus propósitos, lo hace. Entonces tenemos el rey Saúl que perdió su oportunidad. Luego viene David como el sucesor. David fue un gran guerrero, consolidó la paz, sometió a los enemigos, quiso construir el templo, pero Dios le dijo que no. Entonces él preparó los oro, plata y muchos materiales que fueron claves para que Salomón, su hijo, sí construyera el templo. Entonces Salomón se reconoce por la construcción del templo, por su riqueza, por su sabiduría. La época dorada del pueblo de Israel comenzó con David y culminó, digamos, su cúspide más grande fue con el rey Salomón. Bueno, dijimos que después de... Espérenme que está llegando más gente. Dijimos que después que murió Salomón, por tener tantas mujeres, se murió. No, mentiras. Por su maldad, su pecado, y bueno, porque ya, pues, como todos nos tenemos que morir, ¿cierto? Le llegó la hora. Entonces, Dios, el hijo que lo sucedió fue Roboán, y Roboán, el pueblo se reunió para pedirle que le ayudara, que le bajara los impuestos, y él dijo que no, que al contrario, que iba a tener más. Entonces se dividió el reino y comenzó el descenso del pueblo de Dios. ¿Sí? Quedó aquí en este lado el reino de Judá y de aquí hacia arriba el reino del norte o reino de Israel, cuya capital era Samaria. Bueno, aquí lo dice Samaria. Y la capital del reino del sur fue Jerusalén. Ok. Después, bueno, aquí está mejor la división. Roboán en Judá y Jeroboán en Israel. Después de un tiempo vino a Siria y
sitió a Samaria y se llevó cautivo a estas tribus y trajo otra gente acá. Ustedes recordarán que los mezcló. Y usted dice, la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí y que cuando Jesús iba para Galilea le era necesario pasar por Samaria, o sea, por acá. Y ahí fue cuando habló con la mujer samaritana y ella misma se extrañó de que siendo judío le pedía agua, ¿cierto? Porque judíos y samaritanos no se trataban, porque los judíos decían, nosotros somos del pueblo de Dios y ustedes son una mezcla, ustedes fueron mezclados, ustedes no tienen la raza pura. Entonces, Samaria, Israel cayó bajo el poder de los asirios. Después de más o menos 110 años, no recuerdo bien cuánto, pero sé que es más de 100 años, vino el rey de Babilonia, entonces ya Babilonia estaba de turno, el rey Nabucodonosor y su padre habían destruido el imperio asirio y se levantaron ellos, y ellos son los que vienen a Judá, contra Judá, y la llevan cautiva y destruyen el templo, todo, y quedan solo unos pobrecitos acá, los más pobres quedaron acá, un grupo muy pequeño, y fueron llevados a la cautividad a Babilonia, y ahí terminó la clase. Ok. Espéreme que me perdí ahora. Ah, sí. Muy bien. Así más o menos terminamos. Entonces el pueblo quedó en cautividad. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario hasta el momento? ¿O Sí, continuamos? señor. Yo tengo una pequeña confusión. El Sí. Reino del Sur está conformado por dos tribus y Eh, el del... sí. Básicamente el reino del sur fue lo que es la tribu de Judá y de Leví. ¿Sí? Básicamente. Pastor, y no, o sea, es que estoy confundida. ¿No había una tribu volando que no pertenecía a ninguna de las dos? ¿O es que me pareció? Volando, no, si volaba muy alto, que yo no lo vi. No. No, o sea, no había una tribu que no pertenecía ni a la una ni a la otra, ni a los del norte ni a los del sur, ¿no? Ah, bueno, en el otro lado del río se quedó lo que fue la media tribu de Manasés, Rubén y Gad. Eso. Sí, Sí, pero no se sabe mucho, o sea, ellos, en cierta manera sí, yo creo que usted se refiere, pronto son esos, porque están fuera de la jurisdicción tanto del uno como del otro, porque están al otro lado del río, ¿sí? sí, señor. Entonces ellos se movían ¿qué? Para donde ellos querían. Para donde querían, para Y, arriba, para abajo. sí, y de hecho ellos quedaron cerca a los amonitas y fueron asediados bastante por estos reyes que quedan también del otro lado del río. Pero en lo Sí, que es entiendo. Judá, sí, básicamente quedaron fue los levitas, la tribu Leví y Judá, ¿sí? Señor. Perdón, Ya, pastor, qué pena. ¿No fue Benjamín? La tribu de Benjamín y Judá. Los levitas estaban esparcidos por las dos reino sur y reino norte. Yo tengo entendido que más bien no fue Benjamín, los benjamitas, los de la tribu de Samuel, de, creo yo, mi paz, o estoy con fu. Bueno, yo soy el que estoy con Fu. No recuerdo bien el dato, ¿sí? Lo que yo tengo claro es eso, pero puede ser y eso se solucionaría con una pequeña consulta ahí en internet. Entonces sí le quedo debiendo esa. ¿Listo? ¿Hay más inquietudes, aportes, preguntas? Preguntas fáciles, por favor. No, de todas maneras, las preguntas ayudan a uno a replantear y a mirar y a investigar. No, entonces continuamos. Gracias por Pues, preguntar. pastor, perdón.
Sí. Perdón, pastor, pues siempre se ha hablado de las 10 tribus perdidas, ¿no? Fue que ellos no regresaron en grupos, sino me imagino esparcidos, muy de a poquitos, muy menguaditos, ¿cierto? Que por eso se les llama a ellos las 10 tribus perdidas, las de Israel, las del norte, Ajá, exactamente. ¿cierto? Es que en realidad Parece ser que es eso. sí, se perdieron porque en realidad se perdieron. Se confundieron con el resto de las naciones, con el resto del mundo, por la obra de este imperio asirio. Esa fue la estrategia de este imperio. Entonces, de ese pueblo ya o sea, el pueblo de Israel se acabó. De ahí en adelante se habla de judíos por la tribu de Judá. En ese sentido fue que se perdieron. Se perdieron entre las demás naciones, perdieron su identidad, perdieron su tierra, porque eso fue lo que sucedió. Más o menos. Ok, Paz, ok, pero entonces hoy día de todas maneras sí es reconocido Israel, ¿no? Porque se habla de Israel, se habla de Israel y no de Judá, ¿cierto, Sí, Paz? Pues uno sí, escucha más, que se hace más mención a Israel como nación, el ministro de Israel, claro. más que el mismo, ¿cierto? Claro, cuando las Naciones Unidas en el año 1948, el mismo año que mataron a Gaitán, en el Bogotazo aquí en Colombia, las Naciones Unidas declaró a Estados Unidos, perdón, las Naciones Unidas declararon a Israel como Estado y comenzaron a regresar los judíos hacia Palestina a, a buscar su tierra y allá están en esa pelea por esa parte. Ahora, yo quiero ya a la luz de esto, de la pregunta de la pastora, quiero los que provocaron esto y lo que hicieron, digamos, convencieron a las Naciones Unidas para que les dieran ese estatus de nación otra vez al pueblo. No fueron rabinos, no fueron gente que amaba a Dios, al contrario, no eran ateos, eran los sionistas más bien, que eran revolucionarios, sanguinarios y gente de mucho poder económico, gente que... Y lo que nosotros vemos ahorita en la franja de Gaza es esa lucha, esa guerra y masacrando a gente que uno dice, bueno, hombre, ¿y el pueblo de Dios haciendo esto? Entonces, mire, ¿por qué hablo de esto? Porque es que nosotros tenemos la idea de que ahorita cuando se habla de Israel estamos hablando del pueblo del Antiguo Testamento. No, ese pueblo se acabó. ¿Me hago entender? No es... Y usted encuentra judíos ateos, ¿sí? Aunque son judíos por tradición, es como decir, encontrar hijos de cristianos que son idólatras, pero sus padres fueron, su descendencia, sus familias, tienen herencia cristiana, aunque ellos ya no profesan esa fe, ¿sí? Pero tampoco profesan otra cosa. Entonces, a veces yo veo una supervaloración al pueblo actual de Israel, pensando que es el mismo Israel de Dios, y valdría la pena recordar lo que Pablo dice, ¿cierto? Recordemos que desde el mismo Abraham, Dios dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Había ¿cómo se llama? Un linaje. Y es en Cristo que viene a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, todo el plan de Dios se concentra en Cristo. Y ustedes notan que poco a poco fue descartando a este, ¿sí? Y hasta que se quedó con un linaje. Y es a través de ese es el que bendice al mundo. Me preocupa que muchos cristianos, y son muchos, en que están a la expectativa y están orando y anhelando que Israel sea restaurado, porque a un señor se le ocurrió decir que ese era el reloj de Dios, y entonces de ahí todos empezamos a repetir eso, y están esperando que Israel sea restaurado y que vuelvan quiten la mezquita de Omar, allá en el musulmana, y levanten el templo, y vuelvan los sacrificios y vuelva Israel a su antiguo poder, a su antigua libertad, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo que un cristiano está anhelando eso de que vuelvan al sacrificios? ¿Acaso los sacrificios no se supone que eran un
símbolo de lo que era el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Acaso el templo no era un símbolo, sencillamente? Entonces, mire que a veces abrazamos ideas, abrazamos movimientos, abrazamos cosas sin colarlos a través de la Biblia. Porque Pablo dice que nosotros somos el Israel de Dios, ¿cierto? Nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, vale la pena eso. Cuando usted piense en el Israel actual, no piense que es el pueblo antiguo, de Abraham, es un pueblo muy ateo, un pueblo guerrero, un pueblo despiadado, y no es el mismo, no es la misma historia, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que todos son así, como siempre, en todo lugar hay de todo, pero los Sí, movimientos políticos y todas las cosas tienen mucho fondo ateo, pastor, marxista, disculpe. ¿sí? Y cuando se habla de las vacas rojas, ¿es? O sea, que cuando se vuelva a hacer el sacrificio de las vacas rojas, no se refiere a eso o sea, no sé, de lo de las vacas, es que no me acuerdo el nombre de las vacas, creo que es rojas, ¿sí me comprende? No, no mucho. Como sacrificios abominables o algo así. No. No, que, o sea, en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio de las vacas, que no recuerdo el nombre, color a que se refiere las vacas, no sé. Y la Biblia dice que lo mismo que usted estaba diciendo, que cuando se reconstruya el templo, se iban a llevar nuevamente los sacrificios de esas vacas, como señal de los tiempos, no sé si estaré, no sé si alguien. Posiblemente. Investigue y nos comenta. Sí, sí. Le comento, pastor, es que la vaca roja era usada para sacrificarla y purificar los sacerdotes que ofrecían al sumo sacerdote, que era el que ofrecía el sacrificio anual, ¿sí? Entonces esa vaca roja o bermeja tenía que ser completamente roja, ¿sí? Para hacer ese sacrificio para purificación del sumo sacerdote. Ahora, lo que la hermana dice es que hubo una noticia reciente que los israelitas que están en Estados Unidos, bueno, no sé, en un país, no recuerdo ahorita el nombre, ya tienen la vaca roja, ¿sí? Que ya apareció la vaca roja. Entonces, ella tal vez se refiere a ese momento en que como ya apareció la vaca roja, entonces ya se va a hacer lo de la purificación de su sacerdote, que Ya. ofrece sacrificio en el templo en el tercer templo que van a reconstruir los israelitas, pues en el tiempo que el Señor lo decida, ¿cierto? Para que se dé todo pues el escenario que esperamos todos que algún día suceda, ¿sí? Que no sabemos cuándo, pero pues que va a ocurrir en algún momento, ¿cierto? Entonces, tal vez la hermana se refiere a eso. Posiblemente. Gracias por el aporte. De todos modos, sí vale la pena averiguar, pero supongamos que sea así, ¿no? Quiere decir que entonces Dios con los judíos trata de una manera y con los gentiles de otra. Dios los salva a unos de una manera y a otros de otra. O yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, ¿será que los sacrificios que ellos, si vuelven a reconstruir el templo y sacrifican, eso va a tener algún valor? A mí me parece que bíblicamente eso es absurdo, porque al contrario, es que vuelvo al punto. Muchas de las cosas que uno encuentra en el Antiguo Testamento sencillamente eran sombra de lo que iba a venir. Es un símbolo, un tipo de lo que es la realidad. Así lo presenta Pablo y lo presenta el autor de Hebreos. Ese es el mensaje principal. Entonces, a veces uno se emociona mucho y inclusive hay gente que coge palabras en hebreo y algunas se ponen la gorrita, y cierto, como tratando a asemejarse más al pueblo de Dios, queriéndose parecer más a los judíos, como si ellos, como si ellos tuviesen algo especial, ¿sí? Pero la Biblia dice, si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo, Cristo es la entrada al Padre, ¿cierto? Jesús me les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham
desde las mismas piedras. Para Dios no hay nada imposible. O sea, si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, el plan que Dios estableció es uno solo y para todo el mundo, sea judío, sea gentil, sea lo que sea. Entonces, esas ideas hay que tenerlas claras. Bien, pero me estoy extendiendo mucho y se nos va el tiempo. Ok, muchas gracias, pero interesante que pregunten. Bueno, voy a compartir. Ahora sí vamos a empezar la clase. Bien, entonces, bueno, está entonces desde la cautividad babilónica donde quedamos hasta la venida del Mesías. Es lo que abarcaremos hoy. Bueno, después de el pueblo fue, ya sabemos, las 10 tribus, como dijo la pastora, desaparecieron, ¿sí? Fueron desaparecidos por la estrategia de los asirios, se mezclaron y se perdieron porque ya un salpicón. Judá fue llevada cautiva por el imperio babilónico y allá estuvo por 70 años. ¿Alguien me ayuda a leer esta? Y otra persona, por favor, esta. Espérame, como que, no, esto los tengo acá yo. Vamos a leer Jeremías. Mira, aquí lo tengo, sí. Es otra más adelante. Dice, toda esta tierra, estoy leyendo el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Yo no sé si ustedes recuerdan que Dios a través de Jeremías le dijo al pueblo que se sometieran a Babilonia. Babilonia se estaba levantando como imperio. Y resulta que por el otro lado, por el África, estaba Egipto también tratando de resurgir y algunos reyes querían el apoyo de los egipcios. Y Dios le dice a través de Isaías y de Jeremías, hombre, Egipto es una caña coca o hueca, eso usted no se puede apoyar en ella. Y le dice, mire, sométase a Babilonia, porque así lo ha determinado el Señor. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo que va a usar a Babilonia para eso. Versículo 2, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Los caldeos y los babilonios es lo mismo. Y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la palabra de sus obras. Entonces, para resaltar acá que Dios les está diciendo que se sometan a Babilonia, porque Dios va a venir y los va a llevar cautivos 70 años, pero también les está diciendo que a esa Babilonia Dios también los va a castigar. Y mire, algo interesante y maravilloso es que los reinos surgen por la voluntad del Señor. Los imperios se levantan, Dios enaltece y Dios abate. Dios levanta y Dios quita, ¿cierto? Eso es lo que uno ve en la historia universal. Volviendo al punto de los que están asustando a la gente con eso de que hay un control universal, o el nuevo orden mundial para controlar. ¿Cuál es el problema si el Señor tiene el control absoluto de todo? ¿Cierto? Absolutamente todo. Eso es lo que lo muestra la Biblia, eso es lo que muestra la historia. Entonces no hay que temerle, porque Dios es el que levantó a los asirios, después levantó a los caldeos para castigar a los asirios, después levantó a los medos para castigar a los babilonios, después levantó a los griegos y después, bueno, ahorita me la estoy adelantando a la clase. Bien, luego entonces ya en la cautividad tenemos a Daniel, allá vemos también a Esther, que están lejos de la patria, ¿sí? Y encontramos nosotros salmos que se escribieron en ese tiempo y que dice, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo nos piden a nosotros que cantemos a nuestro Dios cuando nosotros estamos en cautividad? Y dice, ¿cómo recordaba yo cuando
los ríos de mi país, y se ve esa añoranza, porque ellos estaban esclavos, fueron 70 años, 70 años siempre es bastantico, son más de los que yo tengo. Entonces eso es bastante tiempo, y ahí es donde surgen muchas cosas y sucede lo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados también cautivos, y cómo Dios allá los levanta. En fin, ahí está sucediendo varias cosas. Entonces, aquí tenemos la oración de Daniel, estando cautivo. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Que siendo un esclavo, Dios lo puso allá con los grandes, con los reyes. Le da la interpretación de los sueños, y no solo él, sino con muchos otros. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Note que aquí ya hay otro imperio. Aquí ya no está Siria, ya no está Babilonia, sino que están predominando, ¿qué? Los medos. Los medos después se unen con los persas y forman un imperio llamado los medo-persas. Bueno, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta, ¿qué? Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Leyendo la Biblia. ¿Leyendo quién? A Jeremías. Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él entendió que ya lo había dicho Dios, lo que acabamos de leer, que era 70 años. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia, bla, 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 bla. Usted ya conoce la oración de Daniel. Entonces, Daniel, estando en cautividad, se lee a Jeremías y entiende que ya se cumplió. Y qué bueno eso. Él comienza a orar con base en la palabra del Señor. Señor, tú dijiste que eran 70. Señor, ya es hora. Tremendo, ¿no? Mire que Dios usa, aunque Dios no necesita la oración de nadie, pero Dios sí usa eso. Dios sí usa eso. ¿Me hago entender? Dios usa eso. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios pone a la gente a orar. Dios derrama espíritu de oración, de clamor, porque Dios le da participación en sus planes, en sus proyectos, y eso es una bendición. Bien, ¿qué pasó luego? Entonces, bueno, aquí Daniel ora y comienza el regreso de los judíos. Hubo 3 regresos, con Nehemías, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entonces, aquí sí es que necesito que me ayuden con Esdras del 1 al 10 y otra persona del 3 al 11, capítulo 3, 1 al 11. A ver si hay otra lectura. Y Nehemías 1. ¿Alguien nos colabora? Eso sí no los tengo acá. Esdras 1, 1 al 10. ¿Quién lo tiene? Hágame el favor. Pastor, buenas noches. Esdras 1 del 1 al 10, ¿verdad? Ajá. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Oiga, perdón. Así. Mire, Ciro, rey de Persia. Note que allá hablaba de los medos, aquí está hablando de Persia, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia.
Imagínense, un rey impío, idólatra a morir, pero Dios lo usó. Es que Dios puede usar al diablo para bendecirnos, para cumplir los propósitos de Dios, porque todo está en las manos del Señor, todo está en control. Qué hermoso. Siga, Milena, muy amable. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios. Sí, perdón, hasta ahí. Sí, hasta ahí está bien. ¿Qué les parece? Qué bendición, ¿sí? Cómo Dios despertó el espíritu. Y Dios despertó el espíritu de otros que, o sea, si Dios no obra, si seguimos dormidos, ¿sí o no? Miren la obra de Dios. Dios despierta el espíritu de Ciro, el rey, pero también despierta el espíritu de otros para que escuchen, para que actúen, para que colaboren, para que participen. Entonces, mire la acción de Dios y note que está mezclando o relacionando los imperios. Dice que el rey Nabucodonosor había traído de allá, se lo devolvió para que regresaran y construyeran el templo. Entonces comienza el regreso de los judíos a Jerusalén, ¿sí? Y luego viene Esdras. ¿Alguien tiene Esdras 3, 1 al 11? La reconstrucción del templo. Lo primero que se hace es reconstruir el templo que había sido destruido. Yo lo tengo, pastor. Sí, señor. Gracias. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadak, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenía miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme el rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sodak, y los otros
sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con un gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. Muchas gracias. Qué bendición. Mire, lo curioso es que regresan y pasa el tiempo y nada, que comienzan a construir la casa de Dios. Ahí es donde surge Ageo para decirles, bueno, ustedes tienen casas atesoradas, ustedes ya regresaron de la cautividad, se acomodaron, arreglaron su casita, construyeron, todo está bien bonito, pero ¿y la casa del Señor qué? Entonces siempre van surgiendo, de acuerdo a la necesidad, hombres y profetas que Dios levanta para reconstruir. Entonces se da la reconstrucción del templo. Luego viene Nehemías, que le correspondió construir. Mira, esta foto es más o menos cuando ya iban casi terminando el muro, ¿no? Esa es una foto exclusiva que por ahí tengo gente que me manda. Sí. Bueno, yo creo que vamos a avanzar. Entonces, Nehemías reconstruye las murallas, porque una ciudad bonita, pero sin murallas, está grave. Ahora, este dibujito aquí es un chiste más bien, porque mire que es un murito muy pequeño. Aquí se ven como dos, como muy delgaditos. La verdad, los muros en el tiempo de la Biblia, los muros de una ciudad eran gruesos. Inclusive acuérdese que cuando fueron en la toma de Jericó, allá vivía gente, o sea, habían casas en el muro. Entonces no podía ser un murito como los que nosotros hacemos las casas, ¿sí? De escasos centímetros, no. Algunos hablan de que eran de 6 hasta 10 metros de ancho, tanto así que podían construir encima del muro. Entonces, imagínense. Entonces, una gran labor realizada por este hombre llamado Nehemías. Yo no Bueno, veo imágenes, pastor. ¿no ve imágenes? No veo. ¿Será que dejé de presentar o qué? No sé si se ve aún. No, sí se veían las imágenes. Ahorita ya hay algo que se llama cronología de reyes y profetas. Entonces sí lo está viendo. Yo Sí, no señor, veo, sí sale. entonces. De pronto Vamos a orar por la hermana. Vamos a orar por esos ojos. Usted, primero, antes de orar, tiene los lentes puestos. Sí, No, para lo estoy viendo a usted, pero no veo las imágenes. bueno. De todos modos, esto se está grabando y yo le puedo mandar las diapositivas. Esto en forma de Sí, señor. diapositivas en caso tal de que. Gracias. Pero entonces, si los demás ven, entonces ya es otro asunto. Bien. Entonces, aquí les puse una. A ver, aquí, ¿qué iba? Así, la reconstrucción. Como para tener una idea, lo que son reyes extranjeros, reyes de Israel, reyes de Judá y los profetas, como para. Esto sí está chiquito, si casi no lo veo yo. Yo creo que ustedes tampoco, quizás. Pero aquí tenemos en el año 900, acá Roboán, Jeroboam, bueno. En el año 350 a.C., el exilio, luego la construcción con Nehemías, y aquí están las pruebas. Yo creo que se lo voy a mandar mejor al grupo. Después se lo mando al grupo, para que lo puedan como mirar panorámicamente, porque si yo no estoy viendo acá, creo que ustedes menos. Bueno, ¿qué pasó después? Después vienen
lo que se llaman 400 años de silencio. Mire, esto. ¿Por qué se llaman 400 años de silencio? Porque fueron 400 años desde el último profeta hasta Juan el Bautista. Pasaron 400 años en que no hubo profecía, no hubo escrito, no... Bueno, sí se escribieron los macabeos, se escribieron muchos libros de los que hoy llamamos apócrifos, pero no, esos no han sido reconocidos en el canon judío, ni mucho menos nosotros. Entonces, pero no hay profetas como los que conocemos en el tiempo de Isaías, de Jeremías, en fin, no hubo nada. Y eso no quiere decir que no pasó nada, pasaron muchas cosas, pero ya no están registradas en la Biblia, sino en la historia universal. Eso es lo que se llama el periodo intertestamentario, entre un testamento y el otro. ¿Qué pasó? Bueno, después de los medo-persas, se levanta el imperio griego, Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, es el mismo. Un gran conquistador que era un hombre que tenía una trayectoria militar terrible, una astucia, y fue muy joven, y en el tiempo en que él expandió el imperio griego, ¿sí? Es la figura clave, eso ya usted lo ha escuchado en el bachillerato. Comenzó la helenización del mundo. Helenización viene de la cultura helénica, es la cultura griega. Entonces, el imperio griego tenía como costumbre o como política que cualquier pueblo que él conquistaba imponía su idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en adelante se va a hablar griego. Entonces, las cartas, la administración, las actas de los reyes y todo edicto y toda cosa tenía que ser en griego. Las escuelas públicas, ¿qué idioma se va a enseñar? Griego va a ser la lengua materna. Ellos seguían hablando el arameo, cada cual seguía hablando su lengüita, pero oficialmente y los libros y todo era en griego. Y con eso, por eso ya puse ahí helenización del mundo, porque se logró impactar el mundo. Usted coge un diccionario y usted dice, busca una palabra y dice, del griego, tal. Fobia, del griego, phobos, que significa temor. O sea, y tantas palabras que vienen del griego. Estamos hablando de más de 2000 años, cerca de 2300 años en que este imperio feneció, terminó, y nosotros todavía estamos hablando en griego. Y inclusive el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque resulta que los judíos hablaban el hebreo y el arameo, pero resulta que los chicos, las nuevas generaciones están hablando, era griego. Entonces dijeron, no, pongámosle la Biblia en griego, y ahí es donde surgió la versión de los 70. La versión de los 70 es sencillamente que tomaron los libros del Antiguo Testamento y la pasaron al idioma griego. Por eso es una versión importante para uno cuando necesita traducción, porque es cómo fue que los judíos entendían una palabra y la pasaron a un idioma diferente, el griego, para que significase lo mismo que significaba en hebreo. Entonces, bueno, eso ya es como hermenéutica. Bien, entonces comienza ese proceso. Resulta que Alejandro el Grande murió muy joven y no dejó muchachitos, o sea, sí dejó muchachitos, pero estaban pequeñitos. Están muy sutes cuando él murió, entonces no tenía quien lo sucediera en el trono. Entonces la cuestión es que, ¿quién va a tomar el mando? ¿Quién va a seguir con el imperio? Y básicamente comenzó la decadencia del imperio porque los generales de Alejandro, que era Clímaco, Alexandro, bueno, se me olvidan los nombres, eran varios, como 5 generales principales, comenzaron a disputarse y se fue decayendo
y se fraccionó básicamente el imperio. Este periodo se llama el imperio Seleucida. Me da guerra porque yo la aprendí a pronunciar mal y después me di cuenta que está mal pronunciada. Seleucida. El imperio Seleucida comenzó en el 312 y fue hasta el 303, 63 antes de Cristo. Fue siempre bastante tiempo. Este imperio es prácticamente la extrema derecha de los griegos. O sea, ellos querían helenizar y colonizar y imponer la cultura griega, la religión griega, la filosofía griega, etc. Y eso obviamente provocó muchas reacciones y en Palestina sobre todo se dio la revuelta de los macabeos. Mire, sí. ¿Qué pasó aquí? La revolución de los macabeos. Básicamente fue Matías que vio a un judío cometiendo un sacrilegio, un judío haciendo adoración a los dioses griegos, ¿sí? Porque eso era lo que ellos estaban imponiendo. Y él dijo, no, al Dios de Israel hay que respetarlo y lo mató. Y se fue hacia el monte y se unieron con sus hijos y mucha gente se le unió y se convirtió lo que se llama la revolución macabea, que lo que buscaba era que cuidar la ley de Dios, respetar los principios de Dios. Y eso se conoce como los macabeos. Hay 2 libros que se llaman así y básicamente relata esas guerras, esas cosas que ellos están enfrentando a los griegos. Esa era básicamente Judas y sus hermanos, los llamados macabeos, lograron la independencia de Palestina, de Judá, de su territorio. Eso fue una hazaña, eso fue tremendo, porque así como había un celo o una, ¿cómo se llama? Una conquista brusca de parte de los griegos, también una resistencia fuerte de parte de estos hombres que creían en Dios y que no permitían que nadie se profanara al Dios de Israel y el templo y sobre todo un señor llamado Antíoco Epífanes quería sacrificar un cerdo allá en el templo y eso era abominable y ellos no permitieron eso y por eso se dio una guerra. Entonces de ahí empieza un ambiente político de guerra, no solo religioso sino también militar. En ese periodo surgen lo que son estos grupos de fariseos, los saduceos y los esenios, que eran revolucionarios, pero también religiosos. Y ya usted en el Nuevo Testamento usted ve cómo los saduceos, por ejemplo, eran una élite muy poderosa, ¿sí? Y tenían sus creencias religiosas, pero también un poder económico, social, y los gobernadores del Imperio Romano los respetaban y los tomaban en cuenta y bueno, tenían su gobierno, tenían su espacio. Entonces, los esenios también eran otro grupo y también había otro, básicamente yo no sé si usted ha notado que Judas Iscariote, parece que Iscariote viene Iscario, de sicario, algo así como revolucionario. Entonces, los que analizan los discípulos de Jesús dicen que entre los apóstoles de Jesús, hay unas mezclas filosóficas, ideológicas, políticas muy variadas, ¿sí? Y, sin embargo, o a pesar de, Dios los llamó para formar un nuevo reino, el reino de Dios. Y eso es la obra de Dios. Ok. Después de esto viene, como todos los imperios que caen, se cayó el imperio griego, el imperio romano lo derrocó y comenzó en el 20 antes de Cristo y ya de aquí en adelante usted conoce cuando el imperio romano se dividió en Constantinopla y Milán, comenzó la decadencia y ya en el
476 se acabó el Imperio Romano. Entonces ya esto es más conocido de usted, porque cuando viene Jesús está predominando ¿qué imperio? El Imperio Romano. Y terminamos. Más o menos, no sé si hay preguntas, comentarios. Ya de ahí en adelante usted conoce un poquito más. Más o menos ayuda a disipar algunas lagunas, tener, bueno, en términos generales, los temas que se trataron fueron arbitrarios, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que yo los escogí soberanamente, voluntariamente. Yo sé que se podrían enfocar muchos temas, muchas otras cosas, pero pues quise tomar cosas teniendo en cuenta el grupo, que hay gente que ya conoce de teología, que se han graduado, hay otros que casi no. Entonces espero que me comprendan, trataba de ayudar y de llegarles, de aportarles algo a todos. Espero haberlo logrado. Mi propósito con esto es al menos convencerlos de que hay mucho que leer, hay mucho que estudiar. Porque es que, mire, cuando uno cree que ya sabe, eso es lo peor. Sí, cuando el filósofo dijo, solo sé que nada sé, eso ahí hay mucho que decir, porque cuando uno es consciente de su ignorancia, eso es un motor para buscar, ¿sí? El problema es que a veces uno no sabe que no sabe. Y ahí está el detalle, ya me está saliendo lo filosófico. Entonces, animarles a seguir estudiando, a seguir profundizando. Hay mucho tema, hay mucha cosa. Y obviamente en 11 clases, 12 clases que era el plan, no se podía tratar todo, pero sí al menos darle un panorama general. Espero que haya servido. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, terminamos. Pastor, buenas noches, muchas gracias. Aprendí mucho, pues sí, la verdad, yo no he estudiado instituto ni nada de eso, pero fue Lo va a hacer. muy buena esa enseñanza para mí. Aprendí mucho, aprendí cómo leer un pasaje bíblico y sacarle, sí, las preguntas, cómo estudiar un pasaje bíblico. Dios le bendiga, hermano, y muchas gracias por ese tiempo que sacó para enseñarnos. Qué bueno. Permítame hacer una cuña. Publicidad sin pagar. Si los que viven aquí en Bucaramanga o cerca, nosotros, la zona central tiene un seminario bíblico muy bueno. Y perdón que lo elogie, pero es que es bueno porque procuramos, hay buenos profesores no solo que tienen son profesionales en algún área, sino que también en teología, en Biblia, ¿cierto? Que estudiamos en el seminario de Medellín, que allá son 5 años, allá usted tiene que aprender griego, tiene que aprender hebreo, tiene que aprender historia, mucha cosa. Entonces, tenemos varios profesores de ese nivel y eso es una bendición. No es el instituto de una iglesia, sino que son todas las iglesias de la zona, nos unimos y hay como unos 12 pastores que estamos enseñando ahí, entonces es una buena opción. Entonces, si usted no ha estudiado el Instituto Bíblico, les recomiendo el de nosotros. Ni más faltaba. Buenísimo, pastor. Yo soy egresado de ahí del seminario y lo recomiendo totalmente. Ah, bueno, aquí tenemos. Un aporte para los hermanos, pues, que así como usted nos dio el orden de los imperios, leer Daniel capítulo 2, donde habla del sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación que le dio Daniel a ese sueño, es impresionante cómo el Señor le revela a Daniel cada uno de los imperios, como iban a venir en el orden, y falta el último. Y falta el último, que es el del Apocalipsis, que es el de los pies. Entonces, los reto, hermanos, para que lean el capítulo 2 y hagan la comparación de ese capítulo, ¿sí? Capítulo 2 con la historia
de cómo se vinieron dando los imperios, desde el babilónico hasta el romano, y falta el último que es ya el delfín. Entonces, es un libro para leer muy, muy interesante, porque el Señor nos revela a través de ese profeta los tiempos, ¿sí? Y a Dios no se le queda nada en el tintero, ¿no? Qué bueno. Gracias, Ramón, muy amable. Sí, Daniel da un panorama y, como dice Ramón, un resumen de todos los imperios. Y lo que a mí me encanta de todo eso es que Dios es soberano. Él levanta y Él tumba y Él hace lo que sea. Entonces, por eso a mí no me da miedo eso de que nos van a vacunar y nos van a meter un chip y que cuento, solo si el Señor lo permite. Y si Dios tiene el control de todo, vaya y venga. A mí no me van a meter miedo y me hierve la sangre que predicadores que están usando la Biblia para asustar a la gente. Yo no sé qué quieren lograr. Si nosotros hemos sido llamados a predicar la fe, y esto está negando la fe, esto está en contra de la fe. Pero si usted no conoce al Dios de la Biblia, seguro que cosas así pues le van a meter miedo. Por eso es importante estudiar la palabra. Y cuando digo estudiar la palabra es estudiarla a usted. No es escuchar a predicadores, que eso no es estudiar la Biblia. Bien, ¿alguien más? Gracias, pastor, por las enseñanzas. Aprendimos mucho.